Bueno, pues que lle la vieya, y una cosa bastante difícil de decirlo. Lo fácil es decir que lle una novela. Y lle una novela, mira, estamos en un parque agora mesmo en Xixón, y Xixón, esto, alcaldesa, y la xente vivía cerca de un parque, el matrimonio protagonista de la novela vivía en un parque como este, más o menos, y un día deciden que tienen que ir a explorar otros sitios, sitios que están muy oñe, pero muy cerca de donde vivían ellos, de la calle Begoña y del Parchís y todo eso. Y van a los montes de Asturias porque la BBC ellos convence de que el secreto mejor escondido de los españoles llega a la naturaleza asturiana. Parece un cuento bastante prosaico y tal, ¿no? Pero yo ahí en la vieja quise construir, quise parecerme un poquillo a Tolkien, sin llegar a serlo, claro. Y empecé a construir un mundo desde el principio, desde un ser primigenio que va creando con la su luz, con su canto, con los sus llaremis y con su sangre, va creando universos enteros. Y uno de esos universos que crea son la Tierra y todos los seres que la habiten. En un principio dioses y después ya viven naciendo seres humanos, los yogones, los fíos del yug, los fíos de la luz. Pero también puedo esborrar eso y decir que La vieja es una novela sobre los nuestros miedos, porque hay que decir también, y un poco bastante de terror, y entonces esos terrores que tenemos nosotros registrados en nuestro interior, eso que te fae prender la luz en la mesina de noche, también está ese miedo que heredamos, también está ahí dentro. Y hay aventuras, hay agarravielles, espadas y muchas más cosas. La verdad que lo mejor es el hielo y después saber qué hielo que atopes, porque espero que tú atopes unas cosas, ese que tienes al lado tuyo y esa atopen otras cosas diferentes, y al final lo importante es que vos preste. Muchos besos de Aike Fernández y espero que os preste La vieja. Gracias.